Muchas gracias, Magapriya. Discúlpeme por no hablar en su idioma. Puedo entender casi todo, pero es mucho más difícil hablar y, por supuesto, dar una charla. Y por eso tengo mi boca. So, our topic tonight is apramada, Entonces el tema para esta noche es apramada, which literally means lack of great drunkenness. que literalmente significa una ausencia de una borrachera total. We'll go into this a little bit later. Más adelante vamos a tocar ese tema. Actually, from what I could hear across the room, Manisara gave a very good brief overview, definition of apramada. De hecho, por lo que pude escuchar al principio, Manisara dio una breve definición muy acertada y apropiada de lo que es apramada. Mi problema es que puedo entender, pero no oír. Mi problema es que puedo entender, pero no escucho tan bien. So, Ay, no hay que decir eso. No need to translate that. so that's right, you did. We could get very confused. Nos podemos confundir bastante ahorita. Okay, English. Inglés. So, before we really can begin to exercise apramada, vigilance, we have to think why we're doing it. Entonces, antes de empezar a practicar apramada, la vigilancia, tenemos que preguntarnos por qué lo vamos a hacer. What are we trying to do? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? What are we trying to achieve through practicing vigilance? ¿Qué es lo que estamos intentando lograr al practicar la vigilancia? Well, really, in a way, it's summed up by the 5 precepts that we recited earlier. En realidad se puede resumir en los 5 preceptos que recitamos hace un momento. We're trying to develop a mind that is free from harmfulness, Estamos intentando desarrollar una mente que esté libre de acciones dañinas, that is generous, que sea generosa, that is contented, que tenga contento, that is deeply honest, que tenga una honestidad profunda and that is aware, mindful all the time. y que esté llena de conciencia y atención plena todo el tiempo. In other words, we're trying to get enlightened. En otras palabras, estamos intentando alcanzar la iluminación, Because the 5 precepts describe someone who is enlightened. porque los 5 preceptos describen a alguien que está iluminado. If you could live out the precepts without any effort, then you'd be enlightened. Si pudieras poner en práctica los preceptos sin esfuerzo alguno, estarías iluminada. They're a sort of behavioral description of what a Buddha is like. Es un tipo de descripción conductual de lo que un Buda es. You could say that a Buddha is incapable of harming anybody. Podríamos decir que un Buda es incapaz de dañar a alguien. A Buddha is incapable of taking anything from anybody that they don't give. Un Buda es incapaz de tomar algo de alguien que no le fue dado libremente. A Buddha is without any inner discontent, any restlessness. Un Buda no tiene ninguna pizca de descontento, de intranquilidad. A Buddha is completely honest. Un Buda es absolutamente honesto. And a Buddha is certainly not greatly drunken. Y un Buda definitivamente no está totalmente borracho. Is completely present, you could say. Podríamos decir que está totalmente presente. So that's what we're trying to become if we're Buddhists. Entonces, eso es básicamente lo que estamos intentando alcanzar si somos budistas. We could say we're trying to become the ideal human being. Podríamos decir que estamos intentando convertirnos en el ser humano ideal. That's why we're practicing apramada. Y ese es el motivo por el cual estamos practicando apramada. Now, it's probably pretty obvious to all of you that is not easy. Ahora, probablemente es bastante obvio para la mayoría de ustedes, esa no es una tarea fácil. Every week we come here and we say, what do we say? Cada semana venimos aquí y decimos I con can't remember acciones de amor y bondad, Sí, purifico mi gracias. cuerpo. Eso. And, well, I don't know about you, it's probably generally not what happens
all the time afterwards. Y bueno, no sé cómo sea para ustedes, pero muy probablemente no es lo que pasa cuando salen de aquí. At best, you can stop yourself from acting in a harmful way. Lo mejor que puedes hacer a veces es que te detuviste de actuar de una manera dañina. It's actually a bit more difficult to stop yourself from speaking in a way that harms. A yeah? veces es más difícil detener el habla que daña a otros. It's the tongue that is the sharpest weapon that we have. La lengua es el cuchillo más filoso que tenemos. We have an English saying that sticks and stones may hurt my bones, but words can never hurt me. Está difícil, vamos a... Tenemos un dicho en inglés que dice algo así como los palos y las piedras me pueden lastimar, pero las palabras no me van a dañar. It's not true. Es totalmente falso. Sometimes I'd rather have a beating with a stick than a beating with the tongue. A veces yo prefiero que me agarren a palazos en vez de que me ataquen con palabras. And quite often one's hardly aware of how damaging one's speech can be. Y muchas veces tenemos muy poca conciencia de qué tan dañinas pueden ser nuestras palabras. It's even a bit more easy to keep control of your body than your tongue. A veces es más fácil controlar tu cuerpo que tu habla. Of course, the most difficult thing is the control of the mind. Ahora, lo más difícil es aprender a controlar la mente. You may be behaving in a very nice way, Puede ser que estés ahí comportándote muy bien, but underneath, you're seething with anger. pero por adentro estás ardiendo con enojo. Well, I hope I'm not just talking about myself. Y bueno, espero no nada más estoy hablando de mí, ¿verdad? Or rather, I hope I am just talking about myself. O más bien, espero que sí solo esté hablando de mí. So, how do we get to that state of such purity? Entonces, bueno, ¿cómo podemos llegar a un estado que tenga semejante pureza? When we've got such strong habits that lead us to harm others and ourselves. Cuando tenemos hábitos tan fuertes que nos llevan a lastimar a otras personas y a nosotros mismos. Almost without any effort or any thought on our part, we do harm. Pareciera que sin ningún esfuerzo simplemente acabamos haciendo daño. Nos pasa. Because of all the precepts, it's the first precept that is the key. Porque de todos los preceptos es el primer precepto el que es esencial. The refraining from harming living beings. That's the essence of all the precepts. El restringirte de dañar a otros seres vivos. Eso es la esencia de los preceptos. And yes, it's not at all easy to prevent oneself from, in one way or another, in body, speech or mind, doing harm. Entonces no es nada fácil detenernos de dañar a otros con nuestro cuerpo, habla o mente. So we have to watch our minds. Entonces básicamente tenemos que observar nuestras mentes. So you could say, first of all, we need to understand what it is we're trying to achieve. Entonces, bueno, primero que nada tenemos que entender qué es lo que queremos lograr. We need to have an ideal of behavior. Tenemos que tener un ideal de conducta. We have to have an ideal of what we want to be, Tenemos que tener un ideal de qué es lo que queremos ser, what we're trying to achieve in our own life. qué es lo que queremos alcanzar en nuestra propia vida. And on that basis, we have to watch our minds to try to train them to be like that. Y con base en eso tenemos que aprender a observar nuestra mente para entrenarla y que pueda alcanzar eso. We begin by training the body Empezamos entrenando el cuerpo so that we don't perform actions that are harmful. para que no llevemos a cabo acciones que dañen a otros. Then we have to work on the speech Después tenemos que trabajar con nuestra habla so that we're not harming beings through our speech. para no dañar a otros seres con nuestras palabras. Because when we say beings, we are a being too. Cuando decimos seres, pues nosotros también somos un ser. Sometimes people do as much harm to themselves through speech as they do others. Muchas veces las personas hacen tanto daño a través de su habla a sí mismos como a los demás. The most difficult thing is the mind. Y bueno, lo más difícil es la mente. That's why we meditate. Y ese es el motivo por el cual meditamos. So we're trying to achieve this state of, let's say, purity. Entonces estamos intentando alcanzar este estado, podemos llamarlo pureza, Where there's no trace of harm within us. donde no hay ningún trazo ni marca de daños dentro de nosotros. And not just that there's no trace of harm, but there's no possibility of harm.
No solo no hay trazos o marcas de daño, sino que no hay una posibilidad de causar daño. So that requires us really to know what's going on within us. Entonces eso requiere que realmente nos demos cuenta de qué es lo que está pasando adentro de nosotros. You know the sort of situation, somebody's shouting, Puedes imaginarte esta escena, ¿no? Alguien gritando and you say to them, why are you so angry? y les dices, oye, pero pues, ¿por qué estás tan enojado? I'm not angry! ¿Estoy enojado? They literally don't know that they're angry. Yeah. Literalmente no se están dando cuenta de que están enojados. So often we don't know what's going on in our minds. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestras mentes. We're just acting habitually without really recognizing what's going on within us. Simplemente estamos actuando con base en hábitos sin darnos cuenta en qué es lo que está pasando adentro. So having identified what we're trying to achieve, we need to recognize within us what these negative impulses feel like. Entonces, una vez que nos damos cuenta de qué es lo que queremos alcanzar, tenemos que aprender a reconocer cómo es que estos impulsos negativos se sienten. Because all negative impulses begin in the body. Porque todos los impulsos negativos empiezan en el cuerpo. You can feel your body arming for war. Puedes sentir cómo tu cuerpo está agarrando las armas para la guerra. And you begin to try to recognize the kind of physical sensations of anger arising. Entonces intentas empezar a reconocer las sensaciones físicas de cuando el enojo está surgiendo. You recognize the kind of thoughts that go through your mind. Reconoces el tipo de pensamientos que empiezan a pasar por tu mente. They are like that. They do this. They do that. Ellos son así. Ellos hacen esto. Ellos son de tal manera. And you recognize the underlying impulse, the underlying mental state. Y entonces, bueno, reconoces cuál es el estado mental subyacente o el impulso que está detrás. So you have an ideal that you're trying to achieve, Entonces, tienes el ideal que quieres alcanzar and you recognize within yourself you're not living up to that ideal. y, bueno, reconoces que dentro de ti, pues no estamos a la altura de ese ideal. You notice the processes of your failure to act in that way arising within you. Notas cómo es que estas limitaciones para actuar de esa manera o estas fallas están empezando a surgir en ti. I don't know quite why I'm talking about anger so much, because there are other things that happen too. No sé por qué estoy hablando tanto de enojo, porque hay muchas otras cosas que pasan también. Perhaps because of my own disposition. Tal vez por mis propias inclinaciones. Buddhism says, the Buddha says that people tend either to be craving types or hate types. El Buda dice que las personas caen en dos categorías, tipo odio o tipo avidez. There are also ignorance types, but we won't También worry está about el tipo ignorante, pero bueno, ese no vamos a... But I certainly tend to the hatred side of the question. Pero bueno, yo personalmente caigo más en el lado de enojo o mala voluntad. So yes, we have to retrain ourselves, yeah? Entonces, bueno, tenemos que aprender a reentrenarnos. And I've had to work on, particularly on irritation, I would say, quite a bit myself. Y yo he tenido que aprender a trabajar en irritación, particularmente en mi caso. It is the way in which, a critical mind tends to work, yeah? Que es la manera en la que una mente crítica suele funcionar. One sees things that are less than good, and one feels very irritated, yeah? Uno ve cosas que no son como idealmente, como podrían ser idealmente, y uno se irrita. And it happens very, very quickly. Y bueno, pasa muy rápido. So I have to recognize the circumstances, the situations in which this happens. Entonces, bueno, uno tiene que aprender a reconocer las circunstancias, las situaciones en donde esto pasa. I'm going to take a risk and say that I've been fairly successful. Voy a arriesgar un poquito y voy a decir que he tenido cierto éxito. I've almost stopped getting irritated. Ya casi me detengo de irritarme. Not completely, but more or less. No totalmente, pero hay más o menos. So beware. Entonces, aguas. I'm joking. No, es broma. But what I've had to notice, there are certain situations in which I'm more likely to get irritated.
Pero bueno, he tenido que aprender a darme cuenta de que hay ciertas situaciones en las que es más probable que me irrite. And the main one is when I'm tired. Y la principal es cuando estoy cansado. I'm tired, so I feel a bit weak. Estoy cansado, entonces me siento un poco débil, I feel a bit vulnerable, yeah? me siento un poco vulnerable. So I'm a bit watching for trouble, yeah? Entonces como que agarro así, quiero ver quién quiere pleito. And I have to recognize I'm just tired. Entonces tengo que reconocer, simplemente estoy cansado. I also have to be careful that when I'm feeling a bit tired, I don't mistake it for feeling a bit depressed. También tengo que aprender a reconocer que no confundir si me estoy sintiendo cansado cuando más bien me estoy sintiendo un poco deprimido. So I have to be vigilant. Entonces tengo que aprender a estar I vigilante. have to recognize this is tiredness. Tengo que poder reconocer esto es cansancio. The battery is a bit empty. La batería como que se está agotando. Be aware. Pongan atención. Be careful. Ten cuidado. This is a dangerous situation for you. Estás entrando a una situación riesgosa. So be extra careful about getting irritated. Entonces ten mucho cuidado de no irritarte. Be extra careful about feeling, oh, it's all hopeless. Ten mucho cuidado de no caer en un estado de, ay, ya, nada vale la pena. I just need to sleep. Más bien es, mira, nada más tengo que dormir. Or just to turn off, yeah? O simplemente como que apagarme un rato. It's obvious that some of you recognize what I'm talking about, Creo que es un poco obvio que probablemente algunos reconocen esto de lo que estoy hablando. And it's a nice, innocent example to give you. Es un ejemplo bastante inocente que puedo dar. And that means I don't have to give you more difficult, honest answers. Y eso significa que no les tengo que dar otros más difíciles y honestos personales. But yeah, apramada is that being aware, this is the state I'm in. Pero pramada entonces es el poder tener conciencia de, ok, este es el estado mental en el que estoy. This is a situation where I've got to be careful. Esta es una situación en la que tengo que tener cuidado. If I lose awareness, I can very easily switch into irritation. Si pierdo la atención plena, muy fácilmente voy a caer en irritación. If I really lose attention, I can get into anger. Si realmente pierdo la atención, puedo caer en anger, ira, enojo. If I really lose attention, I can fall into hatred. Si realmente pierdo la atención plena, puedo caer en odio. So one needs to recognize the situations in which one is vulnerable. Entonces uno tiene que aprender a reconocer las situaciones en las que uno va a estar vulnerable. Sometimes the best thing to do is just avoid situations of that kind, if you can. A veces lo mejor que uno puede hacer es evitar situaciones de ese tipo si es posible. So you can build your strength. Para que puedas como que recuperar tu fuerza. So you can build your awareness. Para que puedas establecer tu atención plena. You can establish mindfulness more fully. Para que puedas establecer atención plena más plenamente. So that's sometimes the best thing to do. Y a veces eso es lo mejor que uno puede hacer. Maybe even, withdrawing from certain company. A veces incluso apartarte de ciertos espacios. Not forever, No para siempre, but so that you've got the space to build your strength. sino más bien para que tengas el espacio para recuperar y establecer fuerza. Then you can enter that situation again later when you've got that vigilance in place. Y entonces más adelante puedes regresar a esa situación y ya vas a tener vigilancia presente. So this is a very important way in which we can practice. Entonces es una manera muy relevante en la cual podemos practicar. Being aware of where we lose our mindfulness. Tomar conciencia de en qué situaciones perdemos nuestra atención I plena. remember Sangharakshita, our teacher, saying that he was able to remain quite mindful most of the time. Me acuerdo que Sangharakshita, nuestro maestro, solía decir que lograba tener atención plena la mayoría del tiempo, But when he entered into discussion, that's when he lost his mindfulness. Yeah? pero cuando caía en una discusión, ahí podía perder la atención plena. Because you want to be right. Porque quieres tener la razón And that person won't listen y properly, esa persona no está escuchando, which of course means they don't agree with you. lo cual básicamente, claro, significa que no están de acuerdo contigo.
So he knew his weakness. Entonces él conocía sus debilidades. That's the secret of gaining strength. Yeah? Ese es el secreto de ganar fortaleza. Know your weakness Reconoce y conoce tus debilidades. and recognize you're in danger here. Y reconoce, estoy en peligro aquí. Manisara gave the example that the Buddha gives of the guardians at the gate of a city. Manisara dio el ejemplo que el Buda dio de dos guardianes en la entrada de una ciudad. Who make sure that those coming into the city are skillful rather than unskillful states. Que básicamente se asegura de que quienes van a entrar a la ciudad sean estados mentales hábiles y no torpes. He gave another example which perhaps illustrates more what I've immediately been saying. Dio otro ejemplo que tal vez ilustre mejor lo que he estado diciendo. He described Apramada as being like a hunter out in the jungle in the middle of the night. Describió a Pramada como un cazador que está en la jungla a la mitad de la noche. I'm sorry, this is a non-vegetarian example. Disculpen ustedes, es un ejemplo no vegetariano. So the hunter is in the jungle. But the Buddha gave it, so it's all right. Yeah. Pero bueno, el Buda lo dio, entonces no pasa nada. So the hunter is in the midst of the forest, the jungle, in the middle of the night. Entonces el cazador está ahí en medio de la jungla, del bosque, a la mitad de la noche. Lots and lots of danger. Y hay muchos peligros. Wild animals, Animales salvajes, snakes, yeah. serpientes, Maybe even enemies, human enemies. tal vez incluso enemigos, personas. So the hunter is alert for any sign of danger. Entonces el cazador está alerta y atento de cualquier señal de peligro. He hears every breaking of a twig. Escucha cuando, mira, ahí se rompió una ramita. He hears every rustle of a branch. Yeah, Mira, esos arbustos se sacudieron. and hears every breath Aquí escucha una respiración and knows danger. y puede reconocer peligro. So that maybe suggests hypervigilance, which is not what we're talking about. Entonces, bueno, eso pudiera quizás sugerir hipervigilancia, que no es de lo que estamos hablando. Where you're really all the time over alert, yeah? Que estamos ahí alertas todo el tiempo. But you can see the illustration is saying, you know there's danger. Pero puedes ver más bien que ilustra el que digas, mira, aquí hay peligro. So you're extra careful. Entonces tienes cuidado, mucho cuidado. You're not doing this so that for the rest of your life you're going to be constantly alert for danger. Entonces, bueno, no haces esto para que toda tu vida estés todo el tiempo alerta de los peligros. You're training yourself so that you notice these unskillful currents within you. Más bien estás entrenándote para notar estas corrientes torpes dentro de uno. First of all, you notice them after you've acted. En un principio las vas a notar después de que actuaste. You notice it when the words are out of your mouth. Lo notas cuando las palabras ya salieron de tu boca. Or rather, when you get home, you notice, oh no, I wish I hadn't said that. O más bien cuando vas de regreso a tu casa dices, híjole, no hubiera dicho eso. Hijo. Híjole. That's what we say. Okay, you're the translator. You notice later what you said. Yeah? Básicamente te das cuenta después de que lo dijiste. Or your friend says to you, do you really think you should have said that? O tal vez tu amigo o amiga te dice, oye, ¿realmente crees que debiste de haber dicho eso? And then a bit later, you notice, after you've trained yourself a bit more, the words are out of your mouth and immediately you want to recall them. Y más adelante lo que puede pasar es que te des cuenta de que las palabras ya salieron de tu boca, inmediatamente quieres que regresen. Well, this is progress. Entonces eso indica un progreso, Yeah, because you're noticing what's happening. porque te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando. And then a little bit more progress. Y después, un poquito más de progreso. You're actually saying them and you're thinking, I wish I wasn't saying this. Las dices y dices, ojalá no estuviera diciendo esto. And then you notice the words forming in your mind. Y Yeah? más adelante tal vez notas cómo es que las palabras están tomando forma en tu mente. Nope. Stop. Y les dices, no, detente, Close your mouth. Yeah? te callas la boca. And then later still, you notice the impulse arising.
Y más adelante, incluso, lo que notas es simplemente el impulso que surge. And you're just able to let it go. Y tienes la capacidad de dejar que pase. Someone goes on and on like this with all one's tendencies, yeah? Entonces uno puede repetir este mismo progreso con todas tus tendencias. Until the time comes, they don't arise. Hasta que llega el punto en el que simplemente ya no surgen. The mind is not producing these negative currents. La mente ya no está produciendo estas corrientes negativas. And you're free from that sort of reactivity. Y llegas a liberarte de ese tipo de reactividad. And although it's tough, it's possible. Y a pesar de que es difícil, es posible. There is an ideal. Hay un ideal. We know what unskillful behavior looks like. Sabemos cómo es que un acto torpe se ve. We know the dangerous situations for us. Conocemos las situaciones de riesgo para nosotros. And we gradually train ourselves so that we catch the impulse before it arises, when it's only just arisen. Y gradualmente aprendemos a atrapar el impulso cuando apenas está surgiendo. Until it just doesn't come. Hasta que simplemente ya no surge. I'm sure that anybody who's done any degree of mental training will have seen this going on. Estoy seguro que cualquier persona que haya hecho cualquier tipo de entrenamiento mental puede ver cómo es que esto sucede. I think most of you have been coming along here for some time. Creo que la mayoría de ustedes llevan un tiempo viniendo aquí And you'll see that you've made some progress. y probablemente pueden ver que han hecho cierto progreso. Or if you don't see it, your family will see it. Y si ustedes no lo ven, tal vez su familia sí lo vea. I remember there was a friend of mine had been coming to the center for some time, Me acuerdo que yo tenía un amigo que había estado yendo a un centro budista por un tiempo and his wife was very much against him coming to the center. y su esposa estaba muy en contra de que fuera al centro. She was afraid he'd become a monk, and that was be that. Como que le daba miedo que se convirtiera en un monje y ya, se acabó eso. But he kept going to the center despite. Pero bueno, continuó yendo al centro a pesar de las And resistencias. then one night he said, "I don't think I'm going to go tonight." Y de pronto un día dijo, híjole, yo creo que no voy a ir esta noche. It's hijo again. Maybe it's mine. And his wife said, "Please go. We're so much easier to live with now." Y su esposa le dijo, no, por favor, ve, es mucho más fácil vivir contigo cuando vas. So sometimes other people notice the changes that have come about as we become more mindful. Entonces lo que puede pasar es que otras personas se den cuenta de los cambios que están sucediendo en la medida en la que tenemos mayor atención plena. And in some ways, it's much more powerful when somebody else notices it than when you do. De cierta manera es mucho más poderoso cuando alguien más lo nota en vez de que tú lo notes. Because you know how much more work there is to do. Porque tú sabes cuánto trabajo queda por hacer. But they see the change that's happened. Pero ellos ven el cambio que está sucediendo. But I'm sure that everybody will have experienced some degree of this, even meditating for a few weeks. Pero estoy seguro de que todos pueden experimentar cierto grado de esto, incluso si llevas meditando algunas semanas. To begin with, it can seem really daunting. En un principio puede parecer como muy atemorizador, o muy, pues sí, como que mucho, muy intenso. I don't know, is that ¿Sí? daunting? Yeah, it's sort of too much. Como, Yeah. que, como que sí, como que es demasiado. Imponente. Yeah. I was just testing him out. Sí. Yo So estaba probando. he passed the test. Pasé. So yeah, it can seem, as you become more aware of the negative currents in your mind. Yeah? Entonces sí, porque lo que pasa es que en la medida en la que tienes más atención plena, ves más todas las corrientes negativas que están adentro de That ti. because of the bias of my own personality, I've dwelt rather on the angry side, yeah? Por el sesgo de mi propia personalidad he hablado más de esto del enojo, the rejection side, yeah. esta parte como de rechazo, But there's also the craving side, pero también está el lado más bien de la avidez, the attachment side, yeah. el lado como de apegarte. And we tend to overemphasize one or other of those, yeah. Y solemos sobreenfatizar uno de ambos. Of course, we do both. Pero claro, hacemos los dos, ¿verdad? And yes, it applies there too. Craving is in a way more pleasurable Pero aplica lo mismo para esto. Avidez, de cierta manera, puede ser un poco más placentero. because you've got the idea
of having that perfect enchilada. Porque tienes la idea de tener esa enchilada perfecta. I know in Mexico I have to mention food, otherwise you can't relate to me. Sé que en México hay que mencionar la comida, porque si no, es un ejemplo. What was it we had for lunch? Enmolada, yeah. ¿Qué tuvimos de comer? Enmoladas. Con what do you call it? ¿Cómo se llama eso? A mole. Mole. Perfecto. Buenísimo. Casi como en Puebla. Mexico food is so important. En México la comida es súper importante, ¿verdad? And food is a very easy thing to talk about. Y la Yeah. comida es como algo que es bastante fácil hablar de ello, ¿verdad? Of course, our major attachments are to other people. Pero claro, los aferramientos, los apegos principales son otras personas. Against that attachment, our attachment to food is very minor. Si lo comparas, el apego con otras personas, nuestro apego por la comida es diminuto. And it's often how we get into trouble. Y muchas veces ese es el motivo por el cual nos metemos en problemas. We demand too much from others. Yeah. Demandamos, exigimos mucho de los demás. We want some response from others. Yeah. Queremos que nos respondan de cierta manera, Because that we think will make us happy. porque creemos que eso nos va a dar felicidad. So yes, we need to be alert to the craving. Entonces también tenemos que estar alerta a la avidez, esa mente ávida, Whilst the what was it called? enmoladas. Enmolada is really good, you don't notice the craving. Mientras la enmolada la estás disfrutando, no notas la avidez. When it's not on the menu, then you notice the craving. Pero cuando no está en el menú, ahí notas la avidez. And of course, you can see I'm skirting over a lot of other cravings, Y claro que estoy como skirting. dodging. Sí, como no hablando de muchos otros tipos de avidez. Yeah. So yes, this is what vigilance consists in. Entonces, bueno, esto es en lo que consiste la vigilancia. But of course, there's something much more deep that goes on. Pero claro, hay algo bastante más profundo que también está pasando. What fuels our anger or our craving? ¿Qué es lo que alimenta nuestro enojo, nuestra avidez? What is it that makes us want to reject? ¿Qué es lo que nos hace que queramos rechazar? What is it that makes us want to hold on to something? ¿Qué es lo que hace que queramos aferrarnos a algo? It's our own deep insecurity. Es una inseguridad personal profunda. It's the fact that we want to be safe, we want to be secure. Es el hecho de que queremos sentirnos a salvo, queremos sentirnos seguros. We want our sense of ourselves to be inviolable. Queremos que esta idea que tenemos de nosotros mismos, este sentido de yo, sea inviolable. So we try to reject everything that threatens this deep sense of I. Entonces intentamos rechazar cualquier cosa que amenace este sentido profundo de yo. We try to hold on to whatever we think will make solid, make firm this sense of I. Y tratamos de aferrarnos y agarrar cualquier cosa que solidifique, fortalece este sentido de yo. And after some time, our apramada becomes more and more aware of the source of these reactions. Y conforme vamos avanzando, nuestra pramada empieza a tomar mayor conciencia de la fuente de estas reacciones. We realize that the hatred comes from the feeling of insecurity. Notamos que el enojo, el odio, viene de un sentido de inseguridad. I don't mean a superficial sense of insecurity, but an existential insecurity. Y no me refiero a una inseguridad superficial, sino como una inseguridad existencial profunda. Our craving comes from this same existential insecurity. Nuestra avidez también viene de esta inseguridad existencial. If we eat enough, we will be secure. Si como lo suficiente, ya me voy a sentir a salvo. That's not exactly what happens, but it's, as it were, what's underneath it, really. Eso no es necesariamente lo que pasa, pero es lo que subyace esto. If we have this person in our life, that person in our life, if they respond to us in this way or that way, we will be solid and secure.
si tengo esta persona en mi vida o esta otra persona, o si responde de esta manera o si me da esta otra cosa, me voy a sentir seguro y bien. So you begin to notice this impulse. Entonces empiezas a notar este impulso And you begin to be able to see that this impulse is completely unnecessary. y empiezas a notar que este impulso es totalmente innecesario. You don't need to defend yourself against anything. No necesitas defenderte a ti mismo de nada. You don't need to have anything to be completely all right. No necesitas tener algo para sentirte completamente bien. Your mind, your awareness is already fine. Tu mente, tu conciencia ya está bien. The problem is that you think there's a solid, fixed I that you have to defend. El problema es que pensamos que hay un yo sólido, fijo, que tienes que defender. So when you see through that, it stops driving you. Entonces, cuando logras ver eso, ir más allá, te deja de llevar en esas direcciones. And the reaction of anger no longer arises. Y la reacción de enojo ya no surge. The reaction of craving no longer takes place. La reacción de avidez ya no llega a ti. And you no longer need to keep the precepts Y ya no tienes que preocuparte por mantener los preceptos, because you can't harm living beings. porque ya simplemente no puedes dañar a otros seres. So apramada takes us very deep indeed. Entonces, apramada nos puede llevar muy profundo en el camino. It takes us to liberation itself. Nos lleva a la liberación misma. So there's a few reflections on the topic, Entonces, bueno, esas fueron unas poquitas reflexiones en el tema. and I'll see what I'm supposed to do next. Y bueno, voy a ver ahora qué se supone que hago. Pues miren, son las 8:25. Tenemos tiempo. Preguntas, si alguien tiene. Puede ser en cuanto al tema de hoy, quiere decir apramada, o más generalmente sobre el tema que hemos estado explorando, la mente no mía o mente no mía. Adelante. Pueden decirlas en inglés. Ah, bueno, en español. Sí, en español. Gracias, Ulrich, por tu plática. Hablando de apramada y de la meditación, apramada es un estado mental que debemos tener a lo largo de toda nuestra meditación. Ocupa un lugar, un momento importante y después podemos soltar. ¿Cómo podemos incorporar apramada en nuestra meditación? How to incorporate it into meditation? Yeah. And is it Yes, just one? yeah. If you're not exercising apramada, it's very difficult to meditate successfully. I would say you can't. Si no estás poniendo en práctica apramada, es muy difícil meditar efectivamente. De hecho, yo diría que no puedes meditar. So, for instance, you're doing the mindfulness of breathing, anapanasati, Entonces, por ejemplo, estás haciendo atención plena a la respiración. and at the same time as trying to be aware of the sensations of breathing, Y al mismo tiempo en que estás intentando notar las sensaciones de la respiración, you're aware of the distracted thoughts that start to arise. también estás consciente de los pensamientos distractores que empiezan a surgir. And so apramada is aware, is the faculty that perceives that they are arising. Yeah? Entonces, apramada es la facultad que percibe que están surgiendo. And apramada tells you, so to speak, this is not what you should be doing now. Y apramada, por así decirlo, te dice, esto no es lo que deberías de estar haciendo ahorita. So you may be able to just switch back to the object of concentration, Entonces puede ser que seas capaz de regresar a tu objeto de concentración. or you may need to apply some antidote Puede ser que necesites aplicar un antídoto so that you can, as it were, push it out of your mind, yeah, para que puedas, por así decirlo, expulsarlo de tu mente and then carry on with the mindfulness, y yeah. después continuar con la atención plena. So especially when you're learning meditation, you need quite a bit of apramada. Entonces, particularmente cuando estás empezando a practicar la meditación, necesitas
bastante apramada. So you need to be vigilant for the arising of habitual patterns of unskillfulness. Necesitas estar vigilante del posible surgimiento de patrones de torpeza Or simply of the arising of distracted thoughts that are not helpful to the purpose that you're committed to. o simplemente estar consciente del surgimiento de pensamientos distractores que no te ayudan en esto que estás intentando hacer. So you're constantly alert to protect the concentration. Entonces estás constantemente alerta para proteger la concentración. Of course, after you've done meditation for some time, the flow of awareness is continuous. Claro, después de que ya llevas un tiempo meditando, este flujo de concentración es más continuo. However, you still need to be careful, Sin embargo, todavía tienes que tener cuidado, because what can happen, and one often sees it, people say, oh, it's a lovely meditation. porque lo que puede pasar, y pasa mucho, es que alguien dice, ay, qué meditación tan agradable. And then they even have a rather sweet smile on their face. E incluso tienen como una sonrisita mientras meditan. And you know what's going on. Y sabes lo que está pasando. They're just drifting along in a nice pink cloud. Y simplemente están así como divagando en una linda nube rosa. We have a term we use in English, bliss bunny. Tenemos un término que usamos en inglés como un conejito dichoso. Oh, Sí, ¿no? wow, not bad. And because you've reached a certain state of sort of general ease and happiness, yeah? Porque has llegado a un punto donde hay una cierta felicidad, calma, que ahí está. So it's a sort of dreamy, pleasurable, dreamy state. Yeah? Es como un estado placentero de sueño que ahí está. It's not what you're there for. Pero no es eso el motivo por el cual estás ahí. You're not going to make progress in that way. No vas a progresar de esa manera. So Apramada would say, "Oh, this is a sidetrack. This is not the main road." Ahí Apramada lo que te diría es, oye, te fuiste por un desvío, este no es el camino principal. It's quite important this, because I think often mindfulness is taught. Sadhujyoti was saying this afternoon that often mindfulness is taught without any ethical content. Y creo que esto es importante porque muchas veces la atención plena se enseña sin ningún contexto ético, Without any sense of this but not that. sin ninguna noción de esto es adecuado, esto no. And I'm not sure that's at all helpful. Y yo no creo, la verdad, que eso sea útil. And I think certainly one will not make much progress in that way. Y bueno, definitivamente uno no va a progresar mucho si va por ese camino. Often I think you get the sense that meditation is this very nice, pleasant, dreamy state. Así como que luego puede uno tener esta idea de que la meditación es este lugar como de ensueño placentero y rico. Of course, it can be, should be very pleasant, yeah. Claro, puede ser y debería de ser placentero, But it's a serious business, pero es un asunto serio and it requires constant effort. y requiere de esfuerzo constante. Constant effort, and then constant no effort. Entonces, esfuerzo constante y después constante soltar un poquito. So you sort of you make an effort, then you relax. You make an effort, then you relax. Entonces, lo que haces es que haces un esfuerzo y luego te relajas. But it's the apramada that tells you where you're at and what you need to do. Pero esa Apramada lo que te dice dónde estás y qué es lo que tienes que hacer. Yeah? Of course, one other thing is, it's not just to do with meditation. Claro que otra cosa muy importante es que no solo tiene que ver con meditación. In fact, it's probably not going to be easy to exercise apramada in meditation if you're not exercising apramada outside meditation. De hecho, no va a ser fácil poner en práctica Apramada en tu meditación si no la practicas fuera de tu meditación. Sometimes people say, "I know I've been meditating for a long time, but I can't get concentrated." A veces escucho personas que dicen, ay, llevo meditando un buen tiempo y nomás no me puedo concentrar. And usually the answer is, what are they doing during the other 23 hours of their day? Y a veces la respuesta es preguntar, bueno, ¿y qué están haciendo con las otras 23 horas de su día? They're just carrying on without any effort. Simplemente están ahí como sin ningún tipo de esfuerzo.
So I think it's more important almost to apply Appramada outside meditation than in it. Entonces creo que incluso uno podría decir que es más importante practicar Appramada fuera de la meditación que en la meditación. The mind that you sit down to meditate with is the mind that you've been developing for the last 23 hours. La mente con la que te sientas a meditar es la misma mente que has estado cultivando las 23 horas anteriores. Or 23 and a half hours if you're only meditating for half an hour. O 23 horas y media si solo meditas media hora. Tengo una pregunta que espero que no suene muy técnica. Hace poco dimos un curso sobre los 7 factores de la iluminación. Y hay el segundo factor de la iluminación se llama Dhamma-vichaya, que significa investigación de los estados mentales, de los objetos mentales. Y estaba yo reflexionando sobre cómo se parece a Appramada. Entonces te quería preguntar si tú piensas que esa facultad, digamos, de estar investigando tus estados mentales, que tienen también un gran sentido ético, tiene un sabor similar a Appramada. So what essentially is the difference between Appramada and Dhamma-vichaya? Yeah, I mean, whether they are related, because I see what's this, like yeah. flavor they have. Yeah. So there is this sequence of efforts, I suppose, and mental states called the 7 bodhyangas. Yeah. Sí, entonces existen secuencia de esfuerzos o de prácticas que se conoce como los 7 bodhyangas. I'm not going to go into what they are. No voy a mencionar cuáles son. But they start with this faculty or this exercise of Dhamma-vichaya. Pero en el principio está este ejercicio, esta práctica de Dhamma-vichaya. That is distinguishing what mental states you're in and distinguishing whether they're skillful, helpful, or unhelpful. Y es discernir en qué estado mental estás y discernir si es útil, si te ayuda o no. And so clearly it's a very close relationship with Appramada. Entonces, bueno, claramente hay una relación muy cercana con Appramada. And perhaps there's nothing more to say. Y tal vez no hay nada más que decir. You're absolutely right. There's a very close relationship. Tienes toda la razón. Hay una relación muy cercana. Of course, the issue is the context within which they're delineated. Yeah. Claro, el punto es el contexto en el cual están colocados. In the enlightenment factors, they're dealt with as part of a sequence, a progressive sequence. Yeah? En esta enseñanza, los factores de la iluminación se ven como parte de una secuencia progresiva. In the 51 mental events, they're dealt with as a kind of mental event. En los 51 eventos mentales se ven como un evento mental específico. But really, in order to go into this much further, one would need to distinguish between a number of different words that are used, which come under the heading of mindfulness. Pero en realidad, para poder hablar más a fondo de esto, uno tendría que identificar varias palabras que se tomen como conjunto y se les llama atención plena. And they're words in Sanskrit and Pali for which we have no exact equivalent in European languages. Son palabras en sánscrito o en pali de las cuales no tenemos un equivalente preciso en idiomas europeos. I've just reread what I wrote in Mind in Harmony to try and prepare myself to face you all. Acabo de releer lo que escribí en Mente en Armonía para prepararme para enfrentarme a todos ustedes. So I could quickly look up what's the answer. Tú estás viendo, ay, ¿qué dije? And I noticed there I'm trying to clarify the distinction between 3 particular mental states. Yeah? Y noté que ahí yo estaba intentando diferenciar la diferencia entre 3 estados mentales particulares. I refer you to the book. Entonces, bueno, los invito a que lean el libro. On sale in the foyer now. Que está ahí a la venta en la tiendita. So yes, one would need to do quite a bit more clarifying to precise the distinctions here. Entonces, bueno, uno tendría que hacer una
mayor trabajo de clarificación para distinguir las distinciones. So with one bound, I leap out of the trap. Entonces con un salto, creo, me escapé de la trampa.